tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Volvió una noche, volvió Luisito. Hombre, qué bueno, no ha habido ninguna influencia de lo castizo. Me traje 2 paelleras, pero aquí adentro. Pero bueno, ¿Todo bien allá? demasiado bien, pero bueno, ya te contaré. Entramos, como ustedes saben, en la última semana antes de la elección de mitad de mandato, que en muchas dimensiones es más que una elección de mitad de mandato. Se convirtió para algunos en casi un referéndum. Y me gustaría repasar con el profe, que es el que sabe, ¿cuáles son los condicionantes del voto? ¿Cómo explicar el comportamiento electoral? Me enseñaste que había algo que llamaba clivajes económicos, políticos, sociales, culturales, etc. ¿Eso sigue funcionando? Bueno, tome el apunte, por favor. La idea es así. Habría como 3 visiones, 3 perspectivas. Una que dice, dime dónde naciste, en el seno de qué familia, qué amigos tenés y yo te diré cómo vas a votar. Esa sería la sociológica, ¿no es cierto? Y en la Argentina, hasta Milei, digamos, pero también en el nuevo Milei, ¿Funcionó? funciona. Si vos no sos una de las clases privilegiadas y vas a tender a votar el peronismo. Por supuesto que tenemos un amigo Matarife, tenemos amigos de las financieras que también son peronistas, Sí, claro. ¿no? Pero en general, ese voto casi te diría es 1 a 1 con las clases populares. Y después están las clases medias altas, donde el voto está más fragmentado, donde al menos son no peronistas, ¿cierto? Entonces, eso más o menos funcionaba. La otra visión era, bueno, dime cómo votaste y te diré cómo vas a votar. O sea, identificación partidaria, los partidos, claro, en el país, después del 2001, eso hizo pumba. Claro. Sin embargo, existen los polos, ¿cierto? Dice, vos que sos independiente, ¿y a quién votaste? Bueno, voté a Luder, a Menem, voté a Cristina, voté a Néstor. Bueno, muy independiente no sos, digo. ¿Y no votaste? No, yo a esos gorilas no lo voto, ¿no? Entonces, hay gorilas independientes y peronchos independientes. Esos polos se mantienen, pero claro, están fragmentados. Claro. Si van juntos y el otro fragmentado, gana el que va junto. Y la última es la de la mercadotecnia o el marketing político, ¿no es cierto?, como diría Doris Capurro, que tiene que ver con que se supone que el individuo es un consumidor, que los políticos son empresarios, ¿no? Las promesas políticas son los productos que se venden y el dinero es el voto. Y entonces este modelo es un modelo que obviamente presupone que las campañas son muy importantes, ¿no es cierto?, que los candidatos son muy importantes, y en la Argentina te diría que es una conjunción de todo, porque este modelo predice que como la gente en general no sabe mucho de política, está en el medio, los políticos tienden a converger hacia ellos, se dicen más o menos las mismas cosas, cosa que no es así en la Argentina. Porque en la Argentina vos tenés moderados dentro de los 2 polos, ¿no? Pero los 2 polos son casi a veces, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Excluyentes. Lo que hizo Milei fue al medio, ¿no? Ahora, en esta última elección, como lo vimos, y vamos a ver qué pasa en esta, Milei se va corriendo cada vez pareciéndose más al voto de Juntos por el Cambio. Claro. Y va perdiendo el peronismo, que queda en un limbo, porque no vuelve al peronismo original. Y ahí está Provincia de Unida a ver si puede pescar, ¿no es cierto?, con spinning, qué sé yo. Todo eso de lo cual vamos a ver después de las elecciones, diciendo que lo habíamos dicho antes, pero no era así, pero más o menos. Ana Luis, hay muchos que piensan, no solamente economistas, colegas nuestros, que la economía tiene un papel fundamental en los comportamientos electorales. Nunca es el único factor, naturalmente, que explica el voto, pero suele ser importante, a veces muy importante, a veces el más importante, ¿no? Depende, obviamente, del contexto. Totalmente. Seguramente en la elección de 2023, lo económico, sobre todo la fatiga con la inflación, el rechazo a la sociedad por incertidumbre, etcétera, fue un factor muy determinante. De hecho, el discurso del presidente era muy economicista, en parte lo sigue siendo. ¿Vos pensás que en esta elección lo económico va a tener la misma connotación? ¿Que la gente sigue pensando en la inflación como tema? ¿Si cambió el tipo de preocupación siempre con lo económico como prioridad, pero es otra cuestión que irrita a la sociedad o interesa a la sociedad? Tendría que pensarlo, pero te diría, mira, la economía en Argentina viene como asociada en maridaje al concepto de crisis. Entonces vos tenés los 2 momentos polares donde creo que la economía sí es un factor determinante, que es o cuando estás en crisis
o cuando saliste de la crisis. ¿No es cierto? Cuando tenés un limbo y es opinable, ¿no? Cuando ya empezás, ¿pero es la inflación o es el desempleo? ¿Es el desempleo o es el consumo? ¿No es cierto? ¿Qué preferís? ¿Irte afuera, ¿no es cierto?, y tener buenas vacaciones y después pagar la tarjeta de crédito mal? ¿O no poder consumir con la tarjeta de crédito, ergo no tenés deuda? ¿Cuál es? ¿No? Empieza a ser la interpretación más, diríamos, ideológica y política. Creo que en esta elección tenemos algo de eso, donde el gobierno empieza a tener ese problema de haber sido exitoso en el principal tema de gobierno, que era la inflación, ¿no? Claro. Entonces, viste que mucha gente ya lo descuenta y en realidad la inflación sigue importante. Y de acuerdo, 30%. ¿no es cierto? Pero la gente tiende a decir, bueno, ok, tic, ¿no es cierto? Chequeado, y ahora vamos a lo otro. Ahora, lo otro, en esta situación para el gobierno, ¿cuál ha sido? Política. ¿No es cierto? El eslogan es político, ¿no? Nosotros estamos acá para que no vuelva el kirchnerismo, ¿no? Y entonces, el gobierno mismo te está diciendo que lo económico no lo ve como el gran organizador, o por lo menos utiliza un intermediario. Si ustedes quieren que volvamos a los problemas económicos, voten al kirchnerismo. Si ustedes quieren ir para hacia adelante, ¿no es cierto? Voten a lo que, dice el gobierno, es un avance. ¿Sabes que hicimos un sondeo con Eduardo Alessio? Y efectivamente la inflación, que era prioridad durante muchísimo tiempo en Argentina, colapsó. Colapsó. Y hoy no hay nadie que... Hay un porcentaje muy acotado, te dice, es mi primera preocupación. Curiosamente, hoy se vota en Bolivia, se votó Bolivia presidente. Claro. Y fíjate que en Bolivia tienen la misma inflación que tenemos nosotros y están todos espantados. O sea, una inflación que para nosotros es algo que pasa a ser la quinta prioridad, para los bolivianos es la principal prioridad. Es increíble cómo lo relativo impacta tanto, ¿no? Es así. ¿Y qué se instaló? Fíjate, Luis, se instaló la incertidumbre respecto del futuro de corto plazo de la economía. Como que la gente no sabe lo que va a pasar pasado mañana. La, obviamente, turbulencia cambiaria no contribuye. No hay tanta preocupación por el desempleo, esto es interesante, pero sí por, no sé si, o sea, no me alcanza la guita, 80% de la gente no le alcanza la guita, y estamos ante, bueno, una situación donde claramente o el mes es muy largo o los ingresos son muy cortos. Me gustaría vivir todo el mes como vivo los 3 primeros días. O por lo menos 10, 12, 15. Bueno, yo en mi caso son los primeros 3. Y después, bueno, eso que fue el motor de la economía al principio, Sergio, que era el crédito, pero claro, el crédito en algún momento se acaba, ¿no? Como todo lo bueno, ¿no? Y entonces tenés ese problema, ahora ¿con qué apalancás? Bueno, por suerte tenés de American Friend, ¿no? Y sus twitters. Vivimos en momentos complicados, ¿no? Momentos difíciles, y justamente ahora vamos a hablar de eso en nuestra nueva sección, El Pueblo. ¿Quiere leer? Politics in Hard Times. Política en tiempos complicados. Muchos años de practicarlo. En tiempos difíciles, Peter Gurevich, un autor que fue muy famoso entre la década del 80, de la década del 90, que se especializó justamente en lo que implica para quienes toman decisiones políticas enfrentar crisis económicas, procesos de reconstrucción, procesos que implican situaciones del punto de vista distributivo muy complejas, van a decir lo que a nosotros nos pasa todos los días. Lo de siempre, ¿va? Ahora vos fíjate que en ese momento, ¿no?, el neoliberalismo era un instrumento para salir de la crisis, los hard times, y por eso eran hard times. Claro. ¿No? Y después pasó a ser un modelo textbook, ¿no es cierto? Un manual. Sí, claro. Pero en ese momento, y Gurevich ve, bueno, claro, el problema es cuando tenemos una coalición política más de centro-izquierda, ¿qué hacemos para hacer, ¿no?, cómo hacer el ajuste y ver los diferentes menús? Es muy bueno el libro. Es muy bueno el libro porque aparte es como que ustedes ven ahí los instrumentos que luego formaron parte de lo que se denomina neoliberalismo, que es básicamente abrir los mercados, desregular. Sí. Todo eso, claro, es el fruto de un aprendizaje de gobiernos que estaban lidiando con la inflación, lidiaban con problemas, ¿se acuerdan? Las crisis del petróleo que derivaron en una inflación global. Con el oro muy caro, hablando de oro, llegó a $4.300 la onza. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas. Increíble, ¿no? Yo tengo ¿Por qué no me avisaste? Yo tengo una muela de hubiera comprado en su momento. Lo cierto es que este es un libro que, como ustedes se preguntan, ¿hay experiencia y hay estudios de cómo se gobierna en situaciones complejas? Sí, Está sí. lleno. Este es uno, yo creo que de los mejores. De los clásicos, ¿no? De los clásicos. Me acuerdo, en un niño, bueno,
el doctor Juan Carlos Torres, ¿no? No. En el Tintera, que era un libro de cabecera. Sí, claro. ¿no? Así que también me pongo un melancólico, bueno. Pero melancólico de lo que nos está pasando, ¿eh? Porque la melancolía de la crisis en la Argentina es la actualidad. Uno de los elementos que marca Gurevich en este libro es la necesidad de líderes pragmáticos, de líderes que tengan la capacidad de reinventarse, que tengan la capacidad de sobreponerse a situaciones complejas. Yo no creo que el presidente Milei lea esto, que bien que le vendría, ¿no? Mándale un Twitter. Un X, perdón, un X. Enseguida, luego de este bloque, vamos a tener un invitado muy especial, que es Ricardo Alfonsín, el hijo del presidente Raúl Alfonsín, que es candidato a diputado ahora en la provincia de Buenos Aires, tal vez el autor de la publicidad más creativa, Más divertida y más más irónica. divertida, con el cual va a ser, creo yo, interesantísimo hablar de esta elección y de otras cosas que tienen que ver con la cultura política en nuestro país. No se vayan, este es El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Volvemos luego a este muy breve corte. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, como le habíamos prometido, tenemos con nosotros a Ricardo Alfonsín. Un placer tenerte, Ricardo. Gracias, Sergio, igualmente. Muchas gracias, Ricardo. Luis, muchas gracias a ustedes. Hace un montón que queríamos charlar con vos. Fer, Nos contabas fuera de cámara que estás cumpliendo con un deber. ¿Cuál es el deber? Contanos. bueno, el deber de participar en un debate en la provincia de Buenos Aires, en una elección, probablemente sea la última, no porque me vaya a morir, sino porque ya no voy a seguir dando peleas duras y difíciles, porque creo que tiene que quedar claro qué es lo que representa cada uno de los actores que participan en esta elección. En particular me interesa aclarar qué puede esperarse de algo. Del oficialismo está más o menos claro lo que se puede esperar. Creo que de algunos otros actores, por ejemplo, A ver, por ejemplo. Provincias Unidas. Ajá. Provincias Unidas es Juntos por el Cambio. A ver, están reunidos allí los mismos actores que desde el año 2023 acompañaron todas o casi todas las iniciativas que el presidente Milei envió al Parlamento. Facultades delegadas, el RIGI, los que aprobaron el decreto 7023, los que acompañaron la eliminación casi del impuesto a los bienes personales. Bueno, casi Y Ricardo, todo. ahí ves un tema ideológico o una cuestión de supervivencia. No, Sí. no. ¿Cómo? ¿Es una cuestión ideológica o una cuestión de supervivencia? Pues son muchos poderes ejecutivos ¿La de quiénes? provinciales, ¿no? En Provincias Unidas hay muchos gobernadores, ¿no? ¿La de quién es ideológica o supervivencia? La de ellos, de La de estar los con el Y gobierno. bueno, siempre hay ideología. Yo creo que es ideológica, che. Es además. ideológica. Yo creo que sí, pero pasa por siempre el hay, bolsillo. siempre hay ideología y siempre hay necesidad o deseo de sobrevivir. No siempre hay Obvio. ambas cosas, pero bueno, yo lo que digo, fueron incluso los que formaron parte del gobierno de Milei en algún momento. Y hasta hace 2 meses acompañaban todo. Y casualmente, y lo digo con respeto porque además los conozco, he estado con ellos, los quiero, pero me parece que la sociedad debe saber. Yo no me extrañaría que incluso intentaran formar parte del próximo gobierno, que tampoco me parece mal, pero sería bueno que se lo dijeran a la sociedad. Y en todo caso, ya que Estados Unidos está planteando que hay que respaldar al actual gobierno, respaldarlo, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿Para cambiar? Este debate debe darse. Si no, la sociedad no sabe bien a quién vota. Y te decía que son Juntos por el Cambio, y fíjate quiénes son los actores que forman parte de este frente, ¿no? Un poco mermado, ¿no? Pero hay PRO, está el PRO de Larreta, el PRO de los muchos intendentes, está el radicalismo, aunque el radicalismo también tiene presencia en otros. Esto habla de la política también, ¿no? Bueno, La dispersión. exacto. En la diáspora, sí. Está el GEN, está el socialismo, son los mismos, se le agrega ahora Florencio, son los mismos que conformaban Juntos por el Cambio y después el Encuentro Federal. Y bueno, son los mismos, por ejemplo, que llevaron a Esper de candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no voy a dar ese debate yo acerca de lo que representa cada uno? O no hay que discutir esas cosas. Están en serio, han cambiado, han tomado distancia porque entienden que lo que acompañaron no funcionaba, o han tomado distancia por razones electorales porque entienden que, bueno, gran parte del electorado que acompañó a Milei ya no lo va a acompañar.
Eso es lo que... yo me Bueno, acuerdo... pero en realidad no se debate nada de eso, ¿no? Hay una obturación Bueno, del más debate. o menos, che, debería darse el debate, por ejemplo, Claro. privatizar ahora NASA, la nucleoeléctrica argentina, sociedad anónima. Eso es una enormidad. Y lo que está pasando con Estados Unidos, eso es una enormidad. Yo nunca había visto semejante injerencia. Y no es para ayudarnos, le digo a los oyentes. Ayer que Estados Unidos, las grandes potencias siempre actuaron así, no es que tenga algo contra Estados Unidos. Cada vez que algún país acudía a ellas en estado de necesidad, trataban de sacar el mayor provecho posible. O no leemos historia. O fíjense lo que pasó incluso en Ucrania. ¿Pero qué creen? ¿Que nos va a ayudar Estados Unidos? Estados Unidos primero se va a ayudar él, ¿no? Además de lo que representa la declaración que hizo con el silencio del presidente respecto de casi una extorsión al electorado, ¿no? Yo me acuerdo cuando Alfonsín se enfrentó con un discurso de Reagan que había dicho que iba a ser otro. En la Casa Blanca. Y Alfonsín le contestó. Sí, y totalmente. estaba sorprendido Reagan. Totalmente. Y este señor, que era un león, parecía más bien el león del Mago de Oz, ¿no? Pero sí, es cierto, parece que se cayó. Un gatito Gracias, mimoso. señor presidente, Casi lo cholulo, tendría que ¿no? haber dicho, pudo haber dicho de manera inteligente, cuidando la forma, que las elecciones de Argentina son las elecciones propias de un país independiente, que no tiene por qué interesarse o intervenir un país extranjero. ¿Qué somos nosotros? La dignidad nacional hay que defender. Ahora, Ricardo, ¿no es también un cambio en la opinión pública que se pueda decir eso? ¿No? Porque a don Raúl le facturaban haber dicho, a vos no te va tan mal gordito. Y ahora se puede decir cualquier cosa, inclusive ideológicamente lo que quieran, ¿no? O un presidente facturaban decir, que nos apoya el dijera presidente para ganar las elecciones. El No presidente le Factura. facturaban que hubiera dicho eso. Era curioso, no sabían a quién se refería, no le facturaban. Pero además no podés... Bueno, no es podés, una hermenéutica esa que vos escuchá, estás haciendo, te voy a porque decir sos el una, hijo. te voy a decir una cosa, Luis. Te voy a decir Sí, una cosa, dale. Luis, en serio. No igualemos las cosas, porque si no... No, le estoy diciendo cómo cambió la época. No, pero por eso te digo. Pero si queremos comparar aquello con rata, No, gusano, parásito, excremento humano, nido Bueno. inmundo de rata, hay que odiar a los periodistas. Bueno, ahí No, está. no. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, que ahora cambió. se banca eso y antes lo más Y mínimo ya era cambiaron. motivo de escándalo. Hay un deterioro de la calidad de la política acompañado además por cierto deterioro en la cultura política y por cierto deterioro de otros actores que no son de la política, pero que podrían señalar, advertir acerca de estos cambios negativos desde mi punto de vista y se callan la boca. Ricardo, hablemos un minuto de la crisis de Sí. la política, de la crisis de los partidos, de su pérdida de centralidad. Fuiste, bueno, a pesar de tu juventud, testigo y protagonista de esto en diferentes capacidades, desde adentro, desde al lado de un presidente. ¿Cómo podés explicarnos qué pasó en estos, 35 años de democracia? Un poquito, porque durante la presidencia de Alfonsín, obviamente los partidos tuvieron una centralidad. Sí. La reforma de la Constitución lo consagró en Sí, un papel, señor. finalmente. Se generó un consenso. Se generó un consenso y luego como que... Como que la curiosamente, democracia ¿no? se come a sus hijos. Sí, ¿No? es Pero, ¿qué insólito. pasó? ¿Qué nos pasó? Mira, bueno, a ver, yo creo que es un fenómeno que se registra en todo el mundo, Sí. ¿no? En Occidente, digo, En por lo Occidente. menos, ¿no? Porque nosotros creemos que Occidente es el mundo, pero no lo es. Yo creo que esto tiene que ver, pero bueno, sería largo, con el neoliberalismo, con la universalización de la receta neoliberal, con el formato neoliberal de la globalización, con la cultura individualista, la construcción por parte del neoliberalismo de una subjetividad muy individualista, muy indiferente frente a lo social, con las redes sociales que han venido a reemplazar a los medios de comunicación, pero sin incorporar los valores que incorporaban los medios de comunicación, la racionalidad en el debate, el respeto. Creo que ha construido un individuo escéptico, desilusionado, antipolítico. Bueno, en ese contexto se dan una serie de dificultades que afectan la calidad de vida de la gente. El neoliberalismo no cumplió sus promesas. Resulta que con la caída de la Unión Soviética, con el libre comercio, bueno, todo el mundo crecería, mejorarían las condiciones de vida. En realidad eso pasó en una parte del mundo, que fue la que no aplicó las políticas de neoliberales,
que fue China, Rusia, Indonesia, incluso Singapur, esos países, India, que no aplicaron esas políticas, pero se fue deteriorando las condiciones de vida. Esto sumale, como te decía, la construcción de una subjetividad antipolítica, que cada uno se las arregle como puede, y el que no puede que se joda. Eso es un poco la cosa que se ¿Y fue. los partidos tuvieron alguna responsabilidad en eso? Y los partidos, porque todos aplicaron la misma política, más o menos, así como después de la Guerra Mundial, tanto la derecha como la izquierda coincidían en una receta keynesiana de economía mixta, socialdemócrata. Bueno, luego de El la consenso década, keynesiano. luego de la década del 80, todos los partidos, incluso la socialdemocracia, se fue corriendo hacia posiciones más liberales con la ilusión de que las cosas mejorarían. Ahora, no es esa la sensación que tiene la gente en Europa, ¿eh? Ahora, lo raro es que frente al fracaso, es como que cada día compramos cosas más puras en ese sentido, ¿no? Porque digo, este presidente es uno de los presidentes más, por lo menos en palabras, más ideológicos de derecha que hemos tenido. No sé. Definitivamente. Sí, es cierto. Bueno, eso no importa porque, a ver, yo creo que del presidente decían qué inteligente que fue, cómo supo captar la bronca que tenía la sociedad. Que, por supuesto que hay causas locales también que tienen que ver Claro. con la... A ver, se puede explicar con causa local la derrota de los partidos tradicionales, pero no la emergencia de Milei. No solo con causas locales se explica la emergencia Totalmente. de Milei. Porque, bueno, pero... Y su supervivencia. Bueno, yo creo que ya está desde el punto de vista electoral con muchos problemas, ¿eh? A mí en las elecciones de la provincia de Buenos Aires yo decía no creo en las encuestas. Decía no creo, hay algún problema que tienen las encuestas, no pueden detectar algo que les hace cometer el error de decir que va a ganar o que está empatado. Palabra de honor, yo lo decía desde hace 3 meses, no puede ganar las elecciones ese señor. Como decían en 2019, aunque las encuestas decían lo contrario, que Macri no podía ganar las elecciones y se lo decía a mis correligionarios. ¿Pero con quiénes hablan ustedes? Le decía yo. Pero yo cuando visito los pueblos, soy de la antigua eso, yo voy a sociedades de fomento, no voy con políticos, sociedades de fomento, centros de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos, voy al herrero, voy al taller mecánico, voy al fletero, voy al carpintero, voy a todo el que desarrolla algún oficio. Y yo te digo la verdad, muy mal están, muy mal. Te dicen, no damos más, ha caído el 50-60% la demanda, el consumo, desde el 2023 hasta la fecha. Aún en pueblos agrarios vinculados en pueblos a la población. agrarios, pero los pequeños, incluso productores, que me dicen a mí, porque hay otras instituciones, no solo son las 4 entidades, hay otras instituciones que reúnen pequeños productores y me dicen que la mesa de enlace controlada por la sociedad rural oculta el reclamo que hacen los pequeños productores que no pueden soportar las dificultades que existen con un dólar que no es competitivo, con las retenciones tal cual están. Habría que eliminar respecto de los pequeños las retenciones. Nunca pidió eso la mesa de enlace, pide la eliminación de todas. Nunca ha dicho, bueno, por lo menos elimínenla para los pequeños. Si hubiera pedido eso, tal vez lo hubiera conseguido. Pero bueno, cierran los negocios, cierran los comercios. ¿Para qué les voy a hablar del turismo? Pero muy mal. Y si creen que exagero, vayan a hacer el trabajo que hago yo. Y yo no es que elija dónde voy. Voy al carnicero, voy al que vende libros, voy a la heladería. En los restaurantes de acá mismo hago las mismas preguntas. Bueno, hay un indicador, ¿no, Ricardo, que tenés que marca un poco esto, que es que el gobierno como eslogan es luchemos contra el kirchnerismo si no vuelve, ¿no? Como si todo fuera eso, Yo nunca, ¿no? mira, querés que te diga, A ver. no hay nada peor que el anti para un país. No hay nada peor. Y acá, mira, A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, desarrolla esa idea. porque tiene, no son ideas las que él explica a la sociedad para que la sociedad tome posiciones. Es el escándalo. La es indignación. Sí, exacto, promueve la indignación, el enojo. La broma. ¿Cómo lo hace? Este es un maestro en eso. Yo me acuerdo que decían de este señor, Maestro, sí. decía este señor cuando llegó, que la política argentina, como consecuencia de los que habían hecho política desde que se recuperó la democracia y desde antes, desde el siglo XX, se ha convertido en un lodazal. Y que él venía a traer calidad, en el fondo decía, a destruirla, pero mientras la hacía, mientras fuera inevitable hacerla, iba a traer calidad. Entonces, para probar que le traía calidad, les decía al adversario rata, gusano, parásito, excremento humano, les decía... Débil mental.
Débil mental, es una Débil locura. mental, le decía a la sociedad que tenía que odiar a los periodistas. Nosotros veíamos cómo los diputados de la Libertad Avanza se agarraban a las trompadas en plena sesión, y tenían que separar los miembros de otros partidos. Bueno, extorsionaba a los gobernadores para que votaran conforme él quería en el Congreso de la Nación. Se enojaba y les decía barbaridades a los presidentes de la región. Eso era calidad de la política. Ahora, ¿querés? Te voy a decir, eso es... Mira, yo creo que la irrupción de la Libertad para Avanza representó una degradación profunda de la política. Y también representa una degradación o pérdida de calidad de la política, la relativización por parte de la política de las cosas que hacía este señor. Yo me acuerdo cuando criticaba las cosas que le decía a sus adversarios, en mi partido, por ejemplo, o en el PRO, decían, bueno, hay que tener en cuenta que él es así, este tiene ese estilo, así ganó las elecciones, eso es lo que quería la gente. ¿Pero qué es esa cuestión de estilo? Eso es lo contrario a los valores democráticos. Es mirá, es realmente de una mediocridad el Ahora, análisis. hay un punto ahí, ¿eh? Sí. Es como si hoy se disociara lo que pasa en las redes y lo virtual de la realidad. Cuando finalmente ahora estamos viendo los efectos, ¿no? Digo, Bueno, es un mundo disociado, ¿no? Como los chicos que en el bar están mirando el celular, ¿no? Esa es otra cosa que hace el presidente. Yo no lo había visto nunca repostear los tweets más horrorosos que pueden existir desde el punto de vista ético y estético. Y se celebra eso. Pero no lo celebran quienes han estado muy mal. Lo celebran los principales CEOs de las compañías más importantes. Se callan la boca los que reclamaban la seguridad jurídica, el imperio de la ley, el diálogo, el respeto. ¿Y qué hacen ahora? Celebraban en los actos en los que el presidente decía estas barbaridades. Muchachos, hagámonos cargo de la cultura argentina. Pero de la el cultura... republicanismo es solamente un eslogan contra. Es un eslogan para poder... Lo que le preocupa no es la falta de republicanismo. Lo que le preocupa es que los gobiernos apliquen las políticas económicas que ellos quieren. Esta es la verdad. Ricardo, Porque ellos creen que son las únicas que pueden dar resolución a sus problemas. A sus problemas. Ricardo, ¿hay algo positivo que puedas rescatar de esta experiencia, el liderazgo del presidente? No, yo no le la cuestión rescato nada. inflacionaria, por No, ejemplo. Mirá, pero eso sí, pero lo pudo haber hecho de otra manera. Pero ¿cómo? No podemos separar el qué del cómo. No podemos separarlo. Yo te voy a decir una cosa, claro, pero vos te crees que antes de que viniera este hombre, nosotros sabemos bien lo que era la cuestión inflacionaria. Sabemos lo que sufre la gente, lo que se sufre como gobierno. Para mí la peor pesadilla como hijo de un presidente fue la cuestión inflacionaria. Pero yo, ¿cómo voy a decir en general, qué sé yo, cuando se inaugura una escuela, siempre alguno hace algo bien, inaugura una escuela, por ejemplo, pero te voy a decir, es el gobierno, no lo quieren reconocer, no lo reconozcamos, eso habla de la calidad de los que tienen que reconocerlo o no. No tengas ninguna duda. Y si no me acuerdo cuando se leía el libro de Ziblatt y Levinsky, era. Y ahora andaban con ese libro abajo del brazo cuando gobernaba Alberto Fernández. Y ahora se olvidaron, se sacaron el libro. ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Pero que no es el Quiere primer decir, libro, se han escrito 800 libros más o menos del bueno, mismo tenor. Y vos lo tenés que saber perfectamente. La muerte lenta, ¿no? tenés que Es un buen saber. libro de Levinsky Bueno, igual. ¿eh? sí, es un buen libro, bueno, muy bien. Pero ahora No se lo cita callaron. mucho Guillermo que No, sí, es injusto. Otro síntoma del deterioro de la política, la gran impostura del PRO, se percibía a sí mismo, se presentaba a sí mismo, es duro, yo no ataco a nadie personalmente, yo discuto en el terreno de la política, y en ese terreno yo soy claro, Es cierto. bien claro. discutiendo Yo te voy a decir, se percibía a sí mismo, se presentaba a sí mismo como el defensor de la República y la democracia. ¿Cómo es, si eso era así, que puede arreglar con el gobierno, que es el menos republicano desde 1983 a la fecha? El decreto 7023 equivale a 300 DNU, modificaba más o menos 300 leyes. Sí. Es el menos federal desde 1983 a la fecha. Se queda con la plata de las provincias para extorsionar a los gobernadores para que voten en el Congreso como el presidente de la República quiere que voten. Y es el más autoritario. No cree en la democracia, pero no lo digo yo, lo dicen los referentes, las personas en las que Milei se referencia. Dicen que la democracia es el régimen de la tiranía de las mayorías, dicen que la democracia es incompatible con la libertad, tienen escrito, dicen que la democracia es incompatible con el buen funcionamiento de la economía, que para ellos es el capitalismo salvaje, y en ese sentido tienen razón, porque claro, el capitalismo salvaje tarde o temprano es rechazado por la mayoría, entonces la democracia no sirve. Yo me
acuerdo que fueron a Chile, Hayek y Friedman en distintos momentos, y le preguntaron qué preferían, si un régimen autoritario, una dictadura que no interviniera en los mercados, o una democracia que sí interviniera. Y dijeron una dictadura. Sí, claro. Pero Rothbard, Murray Rothbard, miembro principal de uno de ¿Te los acordás clubes que más había acuñado la racistas, frase fascismo de mercado? fascismo de mercado, pero yo no quiero tampoco confundir los términos. Yo lo que te digo es que este es un gobierno que vino a traer calidad y trajo lo peor de la política. Lo peor de la Ahora, política. cuando vos haces Y sin embargo, antipolítica, no, finalmente rascás en la cacerola de lo Exacto, peor de la sí. política. Lo real- ¿Por quién va a agarrar? Pero absolutamente. Además, antipolítica no podés hacer. ¿Qué es la Bueno, antipolítica? ¿Qué quiere decir? Es hacer política diciendo que no haces Exacto, política. exacto. Es ¿Estamos? la forma más perversa de la política. Ricardo, me encantó esa frase y me gustaría indagar en eso. Me dijiste, como hijo de un presidente, Sí. ¿cómo vivías vos esos años? ¿Cómo impactó en la familia Bien. el sufrimiento, el desgaste, el laburo de tu viejo, que aparte laburaba Sí, laburo. 20 Sí, horas no, por no, día, bien, la gracias. preocupación? Bien, Contanos Sergio, te eso. digo, no nos conocía nadie en primer lugar. Eso era bueno y por otro lado incómodo, porque a veces te sentabas a comer y escuchabas cosas al lado. Yo he tenido que Claro. decir, antes de irme les he dicho, señor, si querés, escuché todo lo que dices, es una barbaridad. ¿No? Y me dijo, Esa era la gallegada del padre, Se, ¿no? se quedaban helados, pero te digo, yo con mucha angustia la viví. Incluso te diría, desde el primer día yo decía a mis hermanos, me acuerdo, la próxima elección no la gana el radicalismo, ningún partido. El que gane la elección Mirá del vos. 83 no gana en la próxima, porque es imposible satisfacer las demandas y la ilusión que se generaba respecto de la Claro, recuperación de es la el- democracia. Tal cual, tal cual, tal Va a cual. ser imposible que se ganen las Tal cual. elecciones. Bueno, y efectivamente ocurrió eso, con mucha angustia. La inflación para mí fue terrible. Te diría que yo no tengo más grabada la inflación que a los movimientos cara pintada que intentaban desestabilizar el gobierno. Sí. Para mí fue muy Y bueno, doloroso. la Por misma eso creo- sociedad lo sufrió así, ¿eh? ¿Eh? Porque cuando se Sí. disloca la moneda, se disloca el Todo, medio de todo, comunicación todo. más importante. Perdés Todo, la todo. noción de quién sos. Todo, de esta todo, sociedad. ¿Cómo vivieron exactamente. esto? ¿Eh? Sí. Cuando ganó Alfonsín en el 83, había como una sensación de efervescencia, obviamente Sí. una esperanza lógica. Recordemos las fiestas populares en Felicidad. todas las Había- plazas. sí, había Fue un felicidad. momento único de casi, digamos, reconstrucción del pacto nacional, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo vivieron ustedes desde adentro esa sensación de que se diluía esa... Bueno, con mucha angustia como ciudadano y como persona, porque éramos los hijos, además del presidente, Claro. ¿no? Yo lo viví con mucha angustia y toda la familia. Yo no hacía política. Algunos creen y escriben en esas redes asociales, como dice, antisociales, como dice, no me Está acuerdo. muy bien pero- eso. Bueno, Lo vamos a robar. no es mío. No, de Berbisky. De Berbisky, Berbisky, Sí, bueno, sí, sí. las redes Hace antisociales. mucho que no lo leo. Yo ocupé un cargo. Política siempre me gustó mucho desde la orilla, leía bastante. Sí, vos ya Tenía siempre- programas de radio estaba en mi siempre con un libro pueblo. bajo el brazo. Tuve programas de radio acá, incluso en Buenos Aires, pero responsabilidad dirigencial y cargo los ocupé por primera vez cuando tenía casi 50 años. Vivió del Estado. No, Nunca. la Ignorante, democracia éramos además. nosotros. Yo Sí, estaba claro. con Tróncoli y le decíamos Tróncoli, pobre. Acá públicamente digo, ¿no? Que fue un gran ministro del Interior. Una buena especialmente persona. porque sabía mucho de política. Claro. Y nosotros no sabíamos nada. Pero bueno, era una generación. Era La generación de la democracia. joven, mi hijo. No teníamos experiencia, sobre todo los jóvenes. Claro. No habían podido vivir otras experiencias. Inglés les enseña a los diputados radicales cómo votar en la primera sesión. Y lógico. Era para derogar la ley de amnistía. ¿no? Claro. El bancada radical, palanca para abajo, dijo, porque no tenemos idea. Bah, yo no era diputado. ¿no? Sí. Una cosa muy interesante. Ricardo, caminás la provincia, Sí. te cruzás con gente. ¿Qué es el radicalismo hoy? ¿Qué ves que ha quedado de la cultura radical, de la, Buena pregunta. digamos, radicalidad, de la identidad, que fue tan A importante? Ricardo le gusta pasar la Navidad con No, los suyos. no, porque en esta no es la pregunta. Te No, en digo, serio. no. Sigue siendo una fuente de identidad yo te política. digo, Tomándolo en mira, serio. mira, vos y vos ambos saben perfectamente que lo esencial en un partido es el conjunto de ideas, Por eso. de No es el principios, radicalismo. que no son abstracciones, ¿no? Se traduce en programa de gobierno eso, y en representación social. Así Bueno, es. desde ese punto de vista, el radicalismo
con todo el respeto del mundo, y no por culpa de todos los radicales, sino por los que tuvieron las mayores responsabilidades de conducción a nivel nacional y provincial, y no los últimos, desde el 2015 en adelante. Tal vez los últimos son los menos responsables, diría. Dejó de ser el radicalismo desde el punto de vista de lo esencial en un partido, salvo que vos creas que el radicalismo nace para oponerse al peronismo. Hay un problema para el que crea eso, que nosotros nacimos 50 años antes que el peronismo. Éramos antes, ¿no? Bueno, lo que sí creo que hay muchos radicales que no saben lo que es ser radical, que están en el radicalismo, llegaron al radicalismo porque era una de las dos fuerzas políticas fuertes en la Argentina, y no eran peronistas, eran antiperonistas, se sumaron al radicalismo, pues jamás leyeron un libro. Muchas veces por razones sociales también. ¿No? Bueno, Yo no sé también, de eso. es cierto, pero Hay mucho de eso en Argentina. Bueno, Ricardo. sí, pero también hay sectores sociales que están allí en el peronismo también, de ese tipo de que se vino el radicalismo. Mira, Alfonsín se dijo, se vinieron con nosotros, se vinieron a nosotros a pelear por enfrentar al peronismo por la diferencia que nosotros teníamos respecto de la cuestión republicana o institucional. No por eso vinieron, sino porque les molestaba lo bueno que tenía el peronismo, decía Alfonsín, que hubiera sentado al patrón con los trabajadores a discutir en igualdad de condiciones. Vos fíjate una cosa que hizo don Raúl, ¿no? Digo, cuando empieza la democracia, él siempre, un presidente siempre elige a su oposición. Y don Raúl no eligió a Herminio o a Isabelita, eligió a Cafiero, que estaba en el centro. Sí. ¿No es cierto? Después se trastoca esa idea de consenso y la cuestión es automantenerse señalando al otro como el peor y el otro hace lo mismo y finalmente se refuerza un sistema que deja de ser democrático. ¿Vos pensás que esto está para quedarse? ¿Es posible la zafar? polarización, ¿no? La polarización. No, Una polarización que es demonización. Exacto. Yo no sé decirte cuándo, Luis, pero esto no puede sobrevivir así, este sistema de partidos que cambia cada 2 años de nombre y de contenido y de significado. Si hoy, en serio, Provincias Unidas es lo que dice ser, ¿qué tiene que ver con lo de era Provincias Unidas hace 2 años? Es lo contrario. Hoy está cuestionando, hoy dicen, por ejemplo, el presidente fracasó con su receta. Y le apoyaron hasta hace 2 meses. O dicen, por ejemplo, el presidente no puede ser tan autoritario, tiene que tratar de dialogar. Y no decía absolutamente nada, mientras el presidente lo único que hacía era... A ver, porque no es solamente la oposición la que debe garantizar gobernabilidad, respetar al oficialismo y ser responsable. El presidente creía que sí, que era solo la oposición, que él había ganado las elecciones y como no estaba en mayoría, era la oposición la única la que tenía responsabilidad. Él no, él podía decirle todas esas barbaridades que te acabo de decir y la oposición tenía que callarse la boca. Y a eso, ¿sabes qué? No solamente los políticos de la oposición se lo tragaron analistas políticos, se lo tragaron periodistas, que son hombres que tienen el deber de formar la opinión pública, se lo tragaron otros políticos muy importantes, intelectuales que estaban muy presentes hasta el triunfo de Milei, estaban muy presentes en la conversación pública. Yo no los ves opinar, pero ¿qué es eso? Es una sociedad con doble vara, sobre todo en la derecha. ¿Querés que te diga la verdad? No sé que esto va a molestar, pero es así, porque converso con gente de la derecha y converso con gente de los sectores populares. Nunca he visto tanta doble vara que te la reconocen. Además, por ejemplo, te dice, bueno, pero son los nuestros. Ricardo, ¿pensás que la última tengo que... Sí, perdón. Nos quedamos hablando toda la noche. Estamos haciendo un programa, ¿sí? Perdón, que yo me pensás, Ricardo, apasiono y que le hago larguera la respuesta. En el 2027 va a haber una fragmentación de la oferta partidaria o es posible construir algo como ocurrió en Brasil, por ejemplo, con Lula, como ocurrió incluso en el Partido Demócrata al final de la primera gestión de Trump, donde hubo muy pragmáticamente un consenso para poner al candidato que podía ganar, que era Biden en ese momento, ¿no? Sí, yo aspiro a que ocurra algo eso. Yo creo que se está trabajando, ya les he dicho, prefigurando el escenario del 2023 para que la competencia sea entre el Frente para la Victoria, digamos, y Provincias Unidas, reemplazando a lo que hoy es la Libertad Avanza, aunque más racional, porque no son lo mismo Provincias Unidas que la Libertad Avanza, ni siquiera es lo mismo que el PRO, porque el PRO ha demostrado ser más parecido a la Libertad Avanza que a Provincias Unidas. Bueno, yo creo que se está prefigurando, se está tratando de construir ese escenario. Yo creo que les va a salir mal, porque vamos a hacer una elección que les va a dar una sorpresa a muchos que están hablando. Porque mira, yo no tengo ninguna encuesta, ni hago encuestas.
porque me lo hizo ver, iba a ser una, con gran esfuerzo, no tenemos recursos nosotros, le iba a hacer una y el encuestador me dijo, Ricardo, ¿por qué va a hacer una encuesta ahora en el tiempo eran elecciones en la provincia de Buenos Aires, septiembre? Me dice, pero además te hago una pregunta, si a vos no te da bien, ¿qué vas a dejar de hacer política para dejar de bajarte? No. ¿O vas a esperar? No, no me voy a bajar. Porque la querés, no gastes plata. Bueno, Por lo pronto los spots son muy irónicos, muy interesantes. extraordinario. pero eso era para que se supiera Lo que era más- candidato. lo más creativo. No sabían Lo más que era creativo. candidato, entre otras cosas, porque como no somos fuerzas principales, ¿y qué les voy a decir? Pero es una Como no vuelta a la somos política fuerzas principales, mediática, muy interesante. algunos programas o periodistas que digamos, apunta o tienen un target que podría votar, no, eso no nos invitaban porque no somos actores principales, Bueno. o porque son amigos más de otra fuerza que de Para nosotros de fue un la honor tenerte. Un placer tenerte Bueno, con nosotros. yo les agradezco enormemente, en Al serio, contrario, enormemente. un placer tenerte, Ricardo. pasado Gracias, gracias, Sergio, muchísimas gracias. Ya volvemos después de este muy breve corte con el último bloque del tornillo aquí por el canal de la ciudad. No se vayan, por favor. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Último bloque del tornillo. Tuvimos recién nada más y nada menos que a un personaje, ¿no, Ricardo Sí. Alfonsín? Richard, que es entrañable, ¿no? Sí. Ahora es uno de los pocos que se animan a plantear la política hoy como si fuera algo que era en los 80, ¿no? Un debate de ideas. Uno puede decir, pero eso pasó. Y las ideas están siempre. Tiene razón, Alfonsín, me parece, ¿no? Aunque se disimulen, más con este presidente, ¿no es cierto? Que ha abrazado ideas muy fuertemente, ¿no? Diciendo que en realidad, bueno, es la receta. Pero me parece que, así como hay una nostalgia ideológica de Alfonsín, hay un revival ideológico motorizado de la Casa Rosada también, ¿no? Para algunos puede sonar un discurso un tanto ingenuo. Yo creo que es cierto, tal vez uno no se lo imagina a Alfonsín tomando decisiones críticas en un... A Ricardo Alfonsín. A ¿no? Ricardo, sí. Porque No, porque al padre le tocó. mamá le tocó y Desde el primer día. tomando decisiones en un momento... Bueno, es un así, legislador, ¿no? Claro, por eso digo, hay políticos que tienen un perfil más para fomentar el debate y otros que tienen un perfil más ejecutivo. Creo que el caso de Ricardo se orienta hacia lo primero. Y en ese plano creo que, Es bueno eso. que viene Bueno, bien. ¿te acordás ¿no? el libro de Bauman, ¿no? Que era legisladores, ¿no es cierto? Y por otro lado los decisores. Los decisores. ¿no? Bueno, por Entonces, eso. tenés esos modelos. Y realmente. necesitas de todo en Porque política. Cristina Fernández era más una legisladora. Por supuesto, claro. Y el esposo era un decisor, ¿no es cierto? Bueno, y ahí se notó mucho, ¿no? Se porque- notó mucho. Porque Kirchner en el Congreso, el breve tiempo que estuvo, porque falleció, ¿no? Estaba muy incómodo. Sí, la Y- pasaba en el café literario, decía, Bueno, ¿te acordás? Y, De Puerto y Madero. Cristina, de hecho, como presidenta le encantaba hablar, que es algo que Fue uno una hace- presidenta de púlpito. Bueno, que de uno- púlpito uno- no, como yo que comí. De púlpito. que es lo que uno hace cuando está en el Congreso, ¿no? Ahora, yo me quedé muy... por ahí porque recupero o trato de rescatar los elementos más humanos de los políticos, ¿no? Sos una buena persona. No, porque creo que es muy difícil ser político, es muy difícil el sacrificio, el dejar cosas. Coincido que es una especie muy particular del Homo sapiens, ¿no? Muy. ¿No? Y sobre todo en el plano familiar esto tiene impacto múltiple. Por eso nosotros estamos en la tribuna y nunca jugando ese partido, ¿no? Ni Porque- loco. Ni loco, ni loco. Bueno, pero justamente por eso, valorar a los que, bueno, sí tienen la capacidad de, por ahí... La vocación. La vocación y el compromiso, ¿no? Porque implica eso. Fíjate lo que debe haber sido esos años para esta familia, ¿no? La angustia de ver al viejo no poder resolver las cuestiones, dormir poco, sufrir, ser vapuleado y vilipendiado Sí. por los mismos que hace poco tiempo, obviamente, habían votado por él o pensaban que era un Sí, semidios, sí. ¿no? Así es. Y bueno, así es la política, ¿no? Y más en la Argentina, donde los ascensos son vertiginosos y la caída todavía más vertiginosa, ¿no es cierto? Luis, nosotros nos equivocamos siempre, sobre todo cuando hacemos predicciones electorales. Por así que supuesto. No lo vamos a Pero hacer. por suerte siempre la gente en este sentido nos perdona y olvida. Menos Que mal, es, ¿no? es un sentimiento muy importante en el género humano. ¿Qué ves en esta última semana del debate electoral? Bueno, yo he visto unas patatas bravas y... Lo Te puedo hablar de la política en Bilbao, pero no.
Bueno, Lo que viene, no lo que ahora, fue. ahora retornando ¿no? a la casita de los viejos, mira, no creo que haya cambiado demasiado respecto a lo que fueron los parámetros electorales de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en el resto de las provincias. ¿En qué sentido te digo? Que uno veía ahí una erosión del voto de Milei o de la Libertad Avanza, más bien por el lado de lo que había conseguido rascar del modo peronista. Ok. ¿Mm? ¿Y no lo reemplaza con otro sector Y electoral? con esto, ese es el punto. Digo, porque con esto, obviamente, uno podría decir, los votos peronistas se van un poquito más, ¿no? Se alejan un poquito más. Pero es cierto, ¿no es cierto?, que hay votos que no fueron a votar, ¿no Claro. es cierto?, porque consideraban a Milei, bueno, algo que en realidad no era ni chicha ni limonada finalmente, y ahora con un alineamiento los sectores conservadores vienen. Claro, la duda es los sectores moderados. Y los sectores moderados no peronistas privilegian ganarle al peronismo. ¿Vos pensás que en esta elección, Luis, vamos a ver el próximo domingo un sistema político que va a reacomodarse rápidamente, como algunos creen, o vamos a ver los parámetros que vimos en los últimos tiempos, un Congreso más duro, una oposición distante y renuente a negociar Mirá, con el las gobierno? elecciones todavía tienen esta característica de estar situados en dos mundos diferentes. Uno es el mundo de la salida de la crisis y el otro es el mundo de la entrada de la crisis, ¿no? Que se dan simultáneamente. ¿Mm? Pero no es vivir la crisis. ¿No? Entonces, se da como un pido gancho. Ese pido gancho se hizo desde el norte, ¿no? De una casita divina ahí blanca, ¿no? Donde se dijo, vamos a colocarlo entre paréntesis a este gobierno y que pueda hacer las elecciones como si estuviera en una economía normal, ¿no? Que no lo es, ¿no es cierto? Pero por lo menos está esa banca absoluta. Ahora, después habrá que gobernar, y ahí me parece, Sergio, que se abren diferentes modelos de gobernabilidad. Por lo menos por lo que leí en el diario en el avión. No, digo, uno, el modelo Santiago Caputo, que es el modelo casi un menemismo invertido, ¿no? Cerramos con los gobernadores, ¿no? Le damos gobernabilidad, nos olvidamos de ser del gran movimiento nuevo, ¿no? El Por cuarto ahora, movimiento por un histórico. tiempito, por lo menos. Claro, el cuarto movimiento histórico, el quinto, etcétera, no sé por cuánto vamos, nosotros vamos el tercero, ¿no? Después está el modelo Carina y Franco, según lo que leí, que es, bueno, no, cerremos con los que son más afines a nuestro voto, cerremos con el PRO. Íbamos por el PRO, pero ahora necesitamos el PRO, Claro. ¿no es cierto? Y legisladores, bueno, Juntos por el Cambio más la Libertad Avanza, menos el peronismo, Claro. digamos, una cosa así. El tercer modelo es el modelo, che, acá no pasó nada, todo está de acuerdo al plan, Toto Caputo sigue consiguiendo los dólares, vos seguís haciendo recitales, Y siga así. vas haciendo camiseta El modelo de la Molina es ese. exactamente, siga. Y el otro es cuando ya no tenés de dónde agarrarte, entonces amnistía a Cristina Fernández, aumentamos la corte, entran todos y todo revuelto y así. Y ya sabemos cómo termina. Así que me parece que estos serían los cuatro modelos. El cambalache. Los cuatro modelos del apocalipsis. En vez de los cuatro jinetes. Vamos ahora a nuestras historias de quinchos. Esta semana las historias de quincho tienen que ver con la diplomacia, Luis. Ah, qué bien. Acabamos de Un ver... upgrade tenemos. Y bueno, porque acabamos de ver algo inédito y es la firma en Medio Oriente de algo que esperemos que termine siendo una tregua duradera, sino un acuerdo de paz. Ojalá. Todo es mejor que la guerra. Una paz imperfecta es mejor que la guerra. Sí, totalmente. Eso me recordó, hace ya varios años tuve una charla íntima, mano a mano, con la mano derecha de Madeleine Albright, así se dice, la canciller de Clinton. Una mano derecha pesada. Bueno, era su deputy, su segundo, una persona muy experimentada en política exterior, que luego trabajó también en la administración de Barack Obama. Y bueno, hablando de justamente lo que fueron esos años, me dijo algo que me dejó temblando. Me dice, cuando vos sos diplomático, sabés que tenés 99% de chances que las cosas salgan mal.
Digo, ¿cómo es eso? 99. No, buenísimo. Me dice, lo más difícil para un diplomático es tolerar la frustración. Porque es la normalidad. Sí, lo más normal es que vas a hacer una reunión y no sirva para nada. Que vas a intentar un acuerdo y que no salga, que trata... Es todo cierto. Bueno, Sí, es tremendo, pero... un tratado de paz. ¿Cuántas veces antes de que logres el tratado de paz fracasa? Yo me quedé mirándolo. Me dice, la magia de la diplomacia es que a pesar de todo eso, un día sale bien. Y ese día evitas desastres, horrores, muertes, y por eso vale la pena. Qué bárbaro. Me hizo acordar a Qué eso. bárbaro. Creo que Interesante, vale la muy bueno, pena. Muy bueno, muy bueno. Vamos ahora al momento más esperado de la semana para nosotros, los integrantes del Tornillo, y para toda la gente que trabaja aquí, los productores, los camarógrafos. Nos sugieren los tornillos, técnicos. tuercas, bulones. Estamos toda la semana debatiendo esto. No, ¿eh? eso nos tiran. Los premios El Tornillo. Tornillo dorado esta semana es para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? Porque logró firmar justamente la paz. Ni más ni menos. Esperemos que sea una paz duradera, esperemos que esto salga bien, que se reconstruya Gaza, esperemos que sea simplemente una experiencia horrible lo que ocurrió a partir del 7 de octubre, que nunca más vuelva a pasar. Ustedes dirán, ¿cuánto hizo Trump para esto? Miren, fue convenciendo uno por uno a todos los líderes que luego juntó ahí en Egipto. Todos los países musulmanes más importantes estuvieron representados, muchos líderes de Occidente. Bueno, no es poco. Les voy a contar algo. En lo personal no me gusta Trump, no me gusta su estilo, no me gusta el hecho de que erosione las instituciones, que intervenir la Reserva Federal, no me gusta el proteccionismo, no me gusta nada de eso. Sin embargo, hay que reconocer que lo que hizo fue extraordinario. Así que el tornillo dorado es para usted, señor presidente. Y acá tenemos el tornillo arrumbado, vamos a decir, porque, digamos, tiene que ver con lo consuetudinario de la mayoría, o la primera mayoría, o la primera minoría del país, que es el pueblo peronista, y es el Día de la Lealtad, ¿no es cierto? Que se fija, es identitario, así que, bueno, felicidades al gran pueblo peronista. El 20 de octubre. ¿No es cierto? Y es el Día de la Lealtad porque dicen que todos los demás días son el Día de la Traición. Pero bueno, es un detalle. Y finalmente tenemos, por ser hoy, un doble tornillo. Doble tornillo, casi una ferretería. El tornillo celeste y blanco para Lionel Messi, el más grande de todos, por eso. Le firmó remeras de la selección a quienes estuvieron secuestrados por Hamás durante 2 años, a los rehenes que acaban de ser liberados, se la mandó. Imagínense la emoción de recibir la remera de la selección. Sí, primero de salir de cautiverio, después recibir... Siendo argentino, firmado por Messi. Lionel, sos un genio. Están todas. Y de este modo, señores y señoras, terminamos esta nueva edición del Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Una semana crucial esta, antes de las elecciones. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el otro domingo después de las elecciones. Nos van a ver el domingo a partir de las 9 de la noche en esta pantalla. En el canal Sepa de la el pueblo ciudad. votar, como dijo. Sepa el pueblo votar, hablando justamente de las elecciones. Que no sé Muchísimas gracias. Piensen, siempre, pero sobre todo antes de votar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.